nuestro tema es evaluación ecocardiográfica de la válvula mitral. La ecocardiografía juega un papel muy importante en la evaluación de todas las válvulas. La válvula mitral no es la excepción. Nos permite hacer un análisis fino de la actividad de la válvula, de su estructura anatómica y eventualmente evaluar todos los componentes que este complejo mecanismo lo conforman. Nos remontamos rápidamente en la historia, con el anatomista de Padua, Andreas Vesalius. En el año de 1543 estudia esta válvula y observa las similitudes que tiene con las mitras de los papas y los obispos, desde su conformación y vista desde su base hacia la punta. La describe, la caracteriza y la publica en su obra magna The Human Corporis Fabrica. Después, hacemos un salto cuántico hasta el año 1953 con los padres de la ecocardiografía. El doctor Edler, médico, fisiólogo, y el doctor Hertz, uno de los, si no es que el más importante físico de la época, empiezan a estudiar las posibilidades que hay de hacer un prototipo de un ecocardiógrafo para evaluar a la válvula mitral. El doctor Edler, en ese momento encargado de valorar a los pacientes que iban a ser intervenidos de la válvula mitral. En ese momento, recordemos que solamente se intervenían a pacientes con estenosis mitral, dejando afuera o tenían que dejarse afuera los pacientes con dobles lesiones mitrales o con insuficiencias mitrales. Entonces, para hacer un diagnóstico más puntual y preocupado por ello, habla con el doctor Hertz y le plantea la posibilidad de utilizar algunos nuevos conocimientos que se utilizaban especialmente en los barcos, que era el ultrasonido. El doctor Hertz eh, empieza junto con él a crear nuevos prototipos de ecocardiógrafos, y aquí tenemos el primer ecocardiógrafo producido ese mismo año por la compañía Siemens. En menos de un siglo hemos pasado de este tipo de ecocardiógrafo a los ecocardiógrafos actuales que ustedes han visto hasta este momento. También el doctor Edler en ese momento describe la movilidad de la válvula mitral. Hace una descripción puntual de la movilidad de las valvas, de la valva anterior, de la valva posterior, y les da nombres por letras A, B, C, D y E, F, y llega a describir cada uno de los puntos específicos que él considera más importantes en la movilidad de la válvula mitral en modo M. Este modelo lo seguimos utilizando hasta el momento actual. Debemos también recordar que la válvula mitral entonces fue la primera válvula que se estudió con puntualidad y más profundamente con ultrasonido. Más tarde, ya en el año 2007, el doctor Roberto Lang hace el primer eco transesofágico. En esa misma época se están desarrollando los prototipos ahora y las nuevas técnicas de eco tridimensional. Él empieza su participación para realizar nuevo software y actualmente es una de los integrantes más importantes en la formación de softwares de primera generación para estudiar a la válvula mitral. Pasaremos a evaluar a la válvula mitral su componente anatómico. Está integrado por un complejo mecanismo tridimensional dinámico integrado por elementos independientes, el anillo en primer lugar, que es el sitio donde está inserta la válvula, dos valvas, una anterior, otra posterior, los músculos papilares,
las cuerdas tendinosas primarias, secundarias y terciarias, el músculo ventricular y el músculo auricular. De estos músculos, las zonas más importantes, veremos más adelante, quizás sean las partes posteriores. Como podemos observar en esta imagen, la válvula mitral es una válvula con tejido redundante. Sus velos tienen diferentes características. La mayor parte de los velos tienen un tejido fino, transparente, membranoso, y en las cúspides, acercándose hacia las cúspides de las valvas, se encuentra una zona de tejido rugoso que funciona como un velcro para dar justamente un cierre perfecto a estas válvulas. En relación al anillo de inserción, como podemos ver aquí, el mayor porcentaje está tomado por la valva posterior de la mitral, que representa un 60% de este anillo de inserción, para dejar el 40% restante a la valva anterior. En relación al, al tejido valvular mitral, el mayor porcentaje lo representa, 70%, la valva anterior de la mitral, para dejar el resto a la valva posterior, que es más larga y más angosta. Está delimitado por estos festones, generalmente 2, pero pueden ser más de 2 o 3, y estos festones delimitan los segmentos de la válvula. La segmentación de la válvula fue realizada tomando en cuenta la situación espacial de la orejuela izquierda. Y a partir de ese momento o de ese sitio, les damos el nombre de segmento P2, P1, P2, P3, A1, A2 y A3. También no observamos aquí al siguiente componente, que son las comisuras, la comisura anterior y la comisura posterior. Por otro lado, esta válvula se encuentra inserta en el esqueleto fibroso y obviamente tiene un anillo de inserción. Este anillo de inserción, como lo podemos ver aquí, es un anillo de inserción discontinuo. Solo en un 20% de los individuos se encuentra totalmente cerrado y es continuo. Algunos autores dicen que eventualmente menos del 20% representa un anillo continuo. El restante, los 80% restantes de los individuos, seguramente tenemos un anillo discontinuo. En su porción más cercana a la válvula aórtica y a la continuidad mitroaórtica, es verdaderamente fibroso. Esta característica de discontinuidad en la parte posterior le confiere la posibilidad de que cuando crece el ventrículo, este anillo pueda dilatarse justamente a expensas más de la parte posterior. Asimismo, en pacientes ancianos añosos, estas zonas se calcifican alterando la geometría de la válvula. Por otro lado, tenemos a los trígonos, 2 trígonos, un trígono lateral y un trígono medial, que la medida que se encuentra entre trígono y trígono es especialmente importante para los cirujanos o para la reconstrucción de la válvula. ¿Cómo es la válvula mitral? ¿Cómo es el anillo valvular? La válvula mitral no es un anillo plano. Como podemos ver aquí, su forma tiene silla de montar, con un diámetro anteroposterior más largo y un diámetro intercomisural un poco más estrecho. Funciona como una bisagra que se abre, se expande y permite el flujo de sangre en diástole hacia el ventrículo con el menor estrés de la pared que sea posible. En la sístole se recoge, se angosta y permite un cierre absoluto y apropiado de la válvula. Esta geometría es fundamental para entender la cinética normal de la válvula mitral. Como podemos ver aquí, la parte anterior de la mitral es un tanto más alta que la parte posterior. En nuestra silla de montar, la parte anterior está adyacente al anillo aórtico
la, la continuidad mitroaórtica, la cortina mitroaórtica, y como podemos ver aquí, la parte posterior es más baja y le permite este funcionamiento de apertura y recogimiento y cierre en relación a los movimientos en el ciclo cardíaco. El siguiente componente que analizaremos son las cuerdas tendinosas, dentro de las cuales encontramos a las primarias, secundarias y terciarias. Las primarias, quizás las más importantes, se insertan en el borde libre de las valvas y evitan que que esta punta de la valva y la valva en sí prolapse. Cuando evidentemente hay ruptura de este músculo de estas cuerdas tendinosas, puede generarse prolapso y eversión de la válvula hacia la luz auricular. Las cuerdas tendinosas intermedias, secundarias, básicamente alivian la tensión del cuerpo valvular, y las cuerdas basales más cercanas, obviamente, a la base de la válvula, se encuentran únicamente en la valva posterior. En esta fotografía hermosa, en la que podemos ver al aparato valvular en su totalidad, bueno, más bien a la mayor parte de los componentes del aparato valvular, que son los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y, por supuesto, las valvas. Bien, abordaremos ahora los músculos papilares. Contamos con dos músculos papilares, el músculo papilar anterolateral y el posteromedial. El músculo papilar anteromedial tiene un solo cuerpo, es de mayor tamaño y está irrigado por dos arterias, la marginal obtusa y la diagonal. La marginal obtusa, rama de la circunfleja, y la diagonal, rama de la descendente anterior. Ambas ramas de la coronaria izquierda. El músculo papilar posterior, por otra parte, es de menor tamaño, tiene dos cuerpos, eventualmente puede tener más de una cabeza, y está irrigado por la descendente posterior, rama en la mayor parte de los individuos de la coronaria derecha, en el 90% de los casos. Y solo en 10% la descendente posterior es rama de la circunfleja, que a su vez es rama de la coronaria izquierda. Esta característica de irrigación por un solo vaso lo hace más vulnerable a la isquemia. Posteriormente pasaremos a la evaluación de la válvula mitral por modo E. Esta técnica, debo decir que para algunos ya está en desuso. Sin embargo, creo que cuando iniciamos nuestra formación y empezamos a aprender de la anatomía, de la fisiología y de la ecocardiografía de la válvula mitral, es fundamental conocerla. En esta imagen vemos al desplazamiento de la valva anterior de la mitral en la diástole. En el llenado rápido es la apertura máxima, el desplazamiento posterior de la valva posterior de la mitral, aquí la vemos, anterior, posterior, y posteriormente, más tarde, también durante el ciclo cardíaco, esta es la fase inicial hemodinámica del ciclo cardíaco, el llenado rápido, después el llenado lento y después la contracción auricular. Toda la movilidad, tanto de la valva anterior y posterior, se asocia al ciclo cardíaco y toma las letras que el doctor Edler le dio, empezando por la contracción auricular. Bien, y podemos observar que hay varias patologías en las que podemos orientarnos con alteraciones en la cinética de la movilidad de la válvula en modo M. Para el abordaje ecocardiográfico y de imagen de la válvula mitral tenemos múltiples tomas. Evidentemente, el eco bidimensional es de gran utilidad porque nos permite evaluar no tan solo su estructura, la integridad de todos sus elementos, sino también su función. Bien, entonces vemos un desplazamiento anterior, aquí vemos a la válvula mitral, la valva anterior, la valva posterior y su comportamiento en la diástole y en la sístole. El corte
en un eje paraesternal longitudinal, como podemos ver en esta imagen, es justamente atravesando a la válvula y, por supuesto, lo que vamos a ver en la cúspide de esta toma es al segmento A2 y al segmento P2. Por supuesto, también vemos en un modo M de la válvula mitral y vemos el desplazamiento anterior en la apertura y su cierre posterior. Con las nuevas técnicas de imagen podemos evaluar con mucho más acuciosidad a la válvula mitral y aquí en esta toma con un transductor matricial podemos hacer reconstrucción tridimensional de la válvula mitral. Girando el transductor en sentido horario en el mismo lugar, podemos obtener el eje corto de la válvula mitral y aquí vemos un eje corto, aquí vemos al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, al miocardio del ventrículo izquierdo y a la válvula mitral. Podemos ubicar la segmentación, en este caso la orejuela aquí se encuentra en este perfil derecho y por supuesto entonces podemos decir que esta es la valva anterior, esta es la valva posterior y el segmento será A1, A2 y A3, P1, P2 y P3. En una imagen tridimensional podemos ver a la mitral como la vería un cirujano. En esta imagen vemos un apical de 4 cámaras en el cual podemos evaluar también la movilidad de la válvula. Vemos al músculo papilar, parte de sus cuerdas tendinosas y por supuesto en esta vista podemos pasar el volumen muestra y ver tanto las fases de llenado diastólico con un Doppler pulsado y con un Doppler continuo podemos ver la hemodinamia de la válvula mitral, su comportamiento en sístole y diástole. Llenado rápido, llenado lento, contracción auricular y por supuesto evaluar su movilidad. En esta vista, como podemos ver, el corte es, lo observamos aquí en este trazo punteado rojo y por supuesto seremos capaces de ver en este sitio a la valva anterior, a la valva posterior y saber que en su segmentación estamos viendo al segmento P2 y al segmento A2. En una vista en un eje de 3 cámaras, aquí podemos observar a dónde está haciendo el corte el volumen muestra y vemos al segmento en las cúspides de la válvula, obviamente a la valva anterior de la mitral, la valva posterior de la mitral y por supuesto vemos cuál es el sitio específico de corte y vemos que observaremos al segmento A2 de la valva anterior y al segmento P2. Y así nos ubicamos espacialmente para describir en el caso de que haya alguna lesión en forma precisa para que los cirujanos o los intervencionistas sepan exactamente dónde está la alteración valvular. Utilizando técnicas de imagen más avanzadas con equipos más evolucionados, podemos con un transductor matricial tomar en una sola toma todas las cavidades. Esta es una vista multiplanar. En relación a la evaluación de la válvula mitral en el eco transesofágico, evidentemente, lo habíamos comentado ya, vemos a la válvula mitral desde la vista del cirujano. Tenemos aquí a la orejuela, por lo tanto, la valva anterior, la valva posterior, el segmento A1, A2, A3, P1, P2, P3, la continuidad mitroaórtica,
y la válvula aórtica. Aquí vemos su situación. ¿Dónde estamos en este caso? En el eco transesofágico va a depender de la profundidad del eco, hasta dónde llevemos la sonda y el sitio y la angulación donde hagamos el corte. Por ejemplo, a nivel medioesofágico, vemos a la válvula mitral justo donde aquí les ejemplifico con esta línea punteada, y lo que vemos, básicamente el corte está hecho justamente muy cercano a las comisuras, y por lo tanto veremos al segmento P2 y al segmento A2 de la valva anterior y posterior de la mitral. En el mismo lugar, medio esofágico, pero ahora con una angulación de 45 a 60 grados, vean el sitio de corte y cómo modificamos los segmentos que somos capaces de ver en esta vista. Y aquí se los puntualizo nuevamente. Según el sitio donde coloquemos la sonda y la angulación que tenemos, podemos ver diferentes segmentos de la válvula mitral y por lo tanto darle mayor información a los intervencionistas o a los cirujanos en el caso que tengan que reparar la válvula, o para nosotros saber exactamente en qué sitio tiene la lesión. Los nuevos software en forma automática, uno pone punto a punto, traza cómo está la válvula mitral, la valva anterior, la valva posterior, y se genera en forma automática el anillo y la forma en silla de montar que ya comentamos previamente. Eventualmente, estos softwares que fueron desarrollados junto con el Dr. Lang o en el que él participó, nos permiten ver patologías asociadas como prolapsos, alteraciones de la conformación de la valva. ¿Cuáles son los métodos de evaluación métrica de la válvula? Primero debemos saber cuál es el área valvular normal de la mitral. Va de 4 a 6 centímetros cuadrados y por lo tanto la disminución de la luz de la válvula, el estrechamiento, se va a estratificar en leve, moderado y severo según qué tanto disminuya su área valvular. Es leve de 1.6 a 2 y será severo de 1 o menor a 1. ¿Cuáles son los métodos que utilizamos para medir el área valvular? La planimetría, obviamente, es quizás la forma de medir que tiene menos índice de error y que eventualmente, hasta el momento actual, especialmente si lo hacemos en 3D, es la de elección en la mayor parte de patologías. Bien, sin embargo, no es la única. El tiempo de mi presión, la ecuación de la continuidad, el método de PISA y el tiempo de desaceleración. No vamos a desarrollar aquí todas las fórmulas, pero sí les voy a dejar algunas imágenes para que ustedes puedan revisarlas con mucho más tranquilidad. En el caso de la planimetría me voy a tomar más tiempo, dado que es una medición directa, especialmente cuando la hacemos en un eco tridimensional, pero también podemos medir a esta válvula en vistas, en un eco 3D, que es la que ha concordado más su área en forma real y tiene menos índice de error. No está condicionada por modificaciones de la volemia, por modificaciones del flujo, por lesiones valvulares asociadas. Cuando está tomada en el sitio donde debe de ser, en 3D, este parámetro digamos que limita su error y mejora con mucho la correlación real anatómica de la válvula mitral. ¿Cuáles son sus limitaciones? Cuando no tenemos una buena calidad de imagen, cuando su distorsión es compleja, especialmente cuando la anatomía de la válvula llega a ser muy compleja. Por ejemplo, en la cardiopatía reumática, que tenemos un orificio valvular que podemos trazar entre la valva anterior y la valva posterior, pero las cuerdas tendinosas forman un embudo y entonces disminuyen la luz en forma más profunda. Ahí puede tener un mayor índice de error. Obviamente, si yo no manejo en forma apropiada las ganancias, puedo tener más errores, y las calcificaciones severas pueden ser
también un dato de error. En relación al gradiente de mi presión. Los gradientes de presión lo que estiman es el gradiente del paso de sangre durante la diástole entre la aurícula y el ventrículo, utilizando la ecuación modificada de Bernoulli, y trazamos planimetramos el gradiente total, sacamos el gradiente máximo, la velocidad máxima, y de ahí podemos calcular el área valvular. En esta imagen vemos al tiempo de mi presión, que es el tiempo que le toma a la desaceleración del gradiente máximo diastólico transmitral a llegar justo a su punto medio. Y se utiliza con esta fórmula 220, que es una constante sobre el tiempo de mi presión, para sacar el área valvular mitral. Es una de las más utilizadas en la cotidianidad en la clínica. Y aquí vemos cómo se hace. Se planimetra el tiempo, el gradiente máximo. Esto, con los nuevos equipos en forma automática, nos dice cuál es el gradiente medio, y posteriormente marcamos el sitio de la velocidad máxima y desplegamos una línea hasta la línea de base. El tiempo que tarda en llegar a la mitad de esta es el tiempo de mi presión, y es el que vamos a utilizar en el tiempo de mi presión, y este tiempo es el tiempo de desaceleración, también utilizado para calcular el área valvular. Otra forma para evaluar el área valvular mitral es con la ecuación de continuidad. Y aquí tomamos en cuenta el tracto de salida, el tamaño del tracto de salida, la velocidad integral en el tracto de salida y la velocidad integral transmitral durante la diástole. ¿Cuáles son las limitaciones? Que en los pacientes que tienen arritmias, como por ejemplo la fibrilación auricular, se tiene que hacer un promedio, depende de la alineación, que también estemos alineados, en relación al jet de llenado mitral, y falta de continuidad en el flujo, que nos puede dar diferencias en el área valvular. Ahora tocaremos la evaluación del estenosis mitral. Esta es una vista de eco transesofágico, pero también lo podemos ver en eco transtorácico, como lo veremos más adelante. Aquí vemos cómo en la estenosis mitral hay una limitación en la apertura valvular, por lo tanto, de paso de sangre entre la aurícula y el ventrículo. Y eso empieza a crear estasis venosa en la aurícula y la posibilidad de formación de trombos. Como vemos, las válvulas se engrosan, las valvas se engrosan, el aparato valvular se vuelve cónico, tiene una apertura en domo, las valvas parecieran palos de hockey. Y como les comentaba, la cardiopatía reumática en nuestro medio es la primera causa. Sin embargo, en países de primer mundo, la degenerativa, la estenosis mitral degenerativa, es el primer lugar. Sin embargo, hay otras causas, aquellas que son adquiridas y aquellas que son congénitas. Las más frecuentes que nosotros vemos cotidianamente son las adquiridas, y como les acabo de decir, el primer lugar se lo lleva en países del tercer mundo la cardiopatía reumática. Sin embargo, no es la única. En países de primer mundo, la enfermedad degenerativa es la primera causa. Sin embargo, también la hiperosinofilia, la toxicidad por café-ergot, el lupus eritematoso, la sarcoidosis y algunas infecciones pueden dejar estenosis mitral. En relación a las patologías congénitas, la válvula mitral en paracaídas y la enfermedad de Shunt, que quizás sean las más frecuentes. En relación a la cardiopatía reumática, estamos hablando que en nuestro medio es muy frecuente. Bueno, en relación a la cardiopatía reumática en general, hablamos de que en países subdesarrollados es muy frecuente, tiene baja incidencia en países industrializados y es más frecuente en mujeres que en hombres con una relación de 2:1.
¿Cuál es la alteración valvular más frecuente en la cardiopatía reumática? La estenosis mitral. Por supuesto, de manera aislada, afecta solamente a la válvula mitral, pero puede tener dobles lesiones o acompañarse de lesiones a otras válvulas. En frecuencia, la primera válvula dañada es la válvula mitral, posteriormente la aórtica, después la tricúspide y muy difícilmente la válvula pulmonar. Bien, este es un caso que se presentó aquí en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Fisiología, hace 17 años para la Semana de Integración. Y se exploró a una paciente con estenosis mitral. Aquí vemos un eco normal para esternal longitudinal, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, tracto de salida, ventrículo derecho. Valva anterior de la mitral, valva posterior con su movilidad normal. Y lado a lado vemos a una paciente con estenosis mitral, en el cual vemos una apertura endomo de la válvula mitral, vemos a la valva anterior abriendo en palo de hockey y la limitación enorme al flujo entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que evidentemente va a redundar en crecimiento auricular izquierdo. En un eje corto, en esta misma paciente, vemos aquí lado a lado una movilidad normal de la válvula mitral, la valva anterior, la valva posterior, cómo abre, y en el caso de la estenosis mitral, cómo tenemos la fusión de comisuras. Este es un dato diagnóstico fundamental en la estenosis mitral. Si nosotros vemos fusión de comisuras, podemos correlacionar el diagnóstico de cardiopatía reumática, el engrosamiento de las valvas, como lo pueden ver aquí, y la limitación de la luz del área valvular. En una vista de 2 cámaras, vemos cómo el aparato subvalvular es cónico. No tan solo el área está limitada, sino también el aparato subvalvular. Las cuerdas tentinosas y el músculo papilar se encuentran como básicamente un cono y que van a limitar aún más el área valvular de esta paciente. Aquí tenemos el Doppler, en el cual vemos el Doppler de la mitral, en el cual vemos la horizontalización del llenado mitral. Bien, en esta imagen vemos en un eco transesofágico cómo observamos la movilidad y los segmentos afectados en la estenosis mitral. Una apertura endomo, valvas engrosadas con datos de calcificación y un aparato subvalvular afectado que no tan solo altera el área valvular, sino que se hace cónico, alterando mucho más la hemodinamia. En la anatomía patológica podemos ver las imágenes del lado derecho. Para la planimetría de la válvula mitral, como comentábamos, el eco tridimensional es extraordinario. Y una de las limitaciones que ya comentábamos era cuando el aparato subvalvular se tiene una forma de cono, pues solamente estamos midiendo el área de la zona de apertura y cierre, pero ahí no estamos planimetrando lo que está pasando más abajo. Esto se limita cada vez más con el eco tridimensional y las nuevas técnicas de imagen van a ir mejorando y afinando el diagnóstico. En la clasificación de la insuficiencia mitral tenemos a las primarias orgánicas y a las secundarias o funcionales. En las primarias hablamos de alteración intrínseca de la válvula, en las secundarias a la alteración de su función. Por ejemplo, en el caso de las miopatías, ya sea auriculares o ventriculares, como la cardiomiopatía dilatada, en la cual el anillo crece y evidentemente evita una coaptación apropiada de las valvas. El doctor Carpentier hace una clasificación de la insuficiencia mitral según la movilidad de sus valvas. Y al tipo 1 son aquellas que tienen una movilidad normal de las válvulas. Entre ellas tenemos lesiones como la dilatación anular que acabamos de comentar hace un momento, la deformación anular también por alteración geométrica de la válvula,
perforaciones y hendiduras. Las etiologías más frecuentes, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía dilatada, la endocarditis y algunas patologías congénitas. Y aquí un ejemplo de dilatación tipo 1, en la cual la movilidad de la válvula es normal, sin embargo, no hay una apropiada coaptación precisamente porque el anillo se dilató. Entonces, el cierre no es apropiado y permite el jet de regurgitación hacia la aurícula, que en este caso es excéntrico. El tipo 2, con movilidad excesiva, en estos casos las insuficiencias pueden ser por una movilidad mayor a la habitual, como podría ser una elongación de cuerdas tendinosas o una ruptura de músculos papilares, una ruptura de cuerdas tendinosas o incluso degeneración mixomatosa de la válvula. Y aquí tenemos un ejemplo. En un eco tridimensional vemos una ruptura y abulsión del músculo papilar y vemos cómo queda parte del músculo papilar agarrado a las cuerdas tendinosas y bascula entre la aurícula y el ventrículo, causando una insuficiencia severa. En este mismo paciente, en eje corto, en un eco tridimensional, con un acercamiento de zoom, en 3D zoom, y lo podemos ver aquí al músculo papilar y a las cuerdas tendinosas entrando. Estamos viendo desde la parte auricular, desde la vista auricular. La clasificación tipo 3A de Carpentier nos habla de aquellas alteraciones en el cierre por movilidad restringida, como cuál en el engrosamiento de las válvulas, engrosamiento o retracción del aparato subvalvular, como lo podemos ver también en la cardiopatía reumática, el engrosamiento de las cuerdas tendinosas, las fusiones de cuerdas, la calcificación, alteraciones de fusión en las comisuras que dejan sitios por donde puede regresar la sangre, en fin, entre ellas las patologías más frecuente en nuestro caso es la enfermedad reumática. En este ejemplo vemos una tipo A de Carpentier con una movilidad restringida de los velos valvulares. En el tipo 3B de Carpentier hablamos de movilidad restringida, pero en este caso por alteración de la geometría ventricular, especialmente asociado a cardiopatía isquémica y cardiopatía dilatada. Acordémonos que la estructura de la válvula mitral depende de varios factores, entre ellos la anatomía y la geometría del ventrículo. Si el anillo crece o en el caso de la cardiopatía isquémica hay una necrosis de la pared posterior, esta altera su movilidad, dilata la cavidad, altera la geometría, jala el músculo papilar y no permite la coaptación apropiada, haciendo que la válvula mitral cierre como en tienda de campaña, tenting de la válvula. Y aquí tenemos un ejemplo. Vemos cómo el músculo papilar desplaza por alteración de la geometría y no cierra en forma apropiada la válvula, permitiendo un flujo regurgitante importante hacia la aurícula. Dentro de los métodos de evaluación de las insuficiencias tenemos métodos cualitativos, métodos semi-cuantitativos y cuantitativos. Dentro de los parámetros para evaluar la severidad de la insuficiencia mitral, tenemos aquellos cualitativos que toman en cuenta la morfología valvular, las características del jet de color, la zona del flujo de convergencia y el Doppler continuo. Por supuesto, los más cercanos a la normalidad quedarán como leves y los más severos, como en el caso de la ruptura de cuerdas tendinosas o de músculo papilar, tendremos una morfología alterada, que la podemos ver en las imágenes de eco, pero también jets por color muy intensos, con mucho fenómeno de turbulencia. Los flujos de convergencia son grandes y en el espectro de Doppler va a ser un Doppler continuo, muy denso, que ocupa toda la sístole. Por supuesto, el manejo de ganancias es
importante para la evaluación de la insuficiencia mitral. Y aquí podemos ver las ganancias óptimas. Si mis ganancias son bajas, voy a subestimar el grado de insuficiencia, pero también la puedo sobreestimar con ganancias altas. Dentro de los parámetros semicuantitativos tenemos a la vena contracta, al flujo en las venas pulmonares, al flujo o velocidad de flujo de entrada en la válvula mitral y a la relación de las integrales del flujo mitral y aórtico. En relación a los leves, tenemos en la vena contracta aquellos menores a 3 milímetros y en severos aquella vena contracta que es mayor o igual a 7 milímetros. En la zona intermedia, entre 3 y 7, tenemos a las moderadas. El flujo de las venas pulmonares, cuando observamos flujo reverso sistólico en las venas pulmonares, estamos ante una situación de severidad. Las velocidades en el flujo de entrada, dependiendo de la casuística, pero la mayor parte de las casuísticas reportan arriba de 1.5. En las últimas guías incluso le dan 2 metros, pero en este caso hablamos que esta velocidad importante en el flujo de entrada nos habla de severidad. Y la relación de ITB, hablando también de severidad, entre las integrales de la mitral y la integral de la aorta, sobre la integral de la aorta mayor a 1.4, nos orienta a que nuestra insuficiencia mitral. En relación a los parámetros cuantitativos, tenemos al área del orificio regurgitante efectivo, medida en milímetros cuadrados, aquella menor a 20 es leve y aquella mayor a 20 será severa, mayor o igual a 20. El volumen regurgitante, aquellas menores a 30 serán leves y aquellas mayores a 30 serán severas. Aquí simplemente me gustaría comentarles. Asumimos en la medicina y en la cardiología, especialmente en este tipo de mediciones, que los orificios regurgitantes son geométricamente perfectos. Y en la realidad esto no es así. Por lo tanto, la estimación de la cuantificación con estos métodos tiene limitaciones. Actualmente con las nuevas técnicas de imagen podemos limitar obviamente el índice de error. Si esto se hace en un modo bidimensional, tiene mucho más índice de error que aquel que hacemos en eco transesofágico utilizando el 3D. Bien, en relación al área de superficie proximal de isovelocidad, por dinámica de fluidos, predice que las capas concéntricas que se acercan a un orificio de regurgitación toman forma de miesfera y con ello se puede estimar la tasa de regurgitación. El método de Pisa también asume que el orificio regurgitante es una esfera perfecta y evidentemente en la cotidianidad, en la realidad, eso no es así. De cualquier manera, hay algunas limitaciones que tenemos que tomar en cuenta, como las variaciones durante la sístole de esta hemisfera y algunas otras como jets que son excéntricos y que limitan la utilidad de este método. Tenemos ejemplos aquí de insuficiencias mitrales y como vemos la formación de una hemisfera que en el caso de la insuficiencia mitral se va a ver en el lado ventricular de, de nuestra válvula mitral en relación al jet regurgitante. Con esto terminamos nuestra presentación. Gracias.